Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, fíjense que les comento que ahorita viene, híjole, un aguacal increíble. No sé si por donde ustedes. Así que si nos toca cortar a Aquí medio. sí ya está lloviendo, licenciado. Ay, me disculpan, sí, porque está, viene Sí, con se nos va a mucho caer la calor. champa. Se nos cae la champa, sí, y que se va el internet y que el problema de la conexión, etcétera, etcétera. Así que tengamos paciencia. Esto no se nos va a dar todos los días, espero, bueno, claro, no se nos va a dar todos los días, así que aprovechemos al máximo posible mientras la lluvia nos lo permita. Bueno, para comenzar, permítanme, ahí vamos. Vamos a comenzar con la pequeña reflexión. Así que por favor, pongamos mucha atención. Ahí comienza. Ya les dije, ahorita vamos a ver unos muñequitos porque ustedes son mis niños. Son mis niños. Todavía van a primer año o a segundo. ¿A qué año van? Primero. Primer año. Ah, pues sí, son mis niños todavía. Ahí yo le doy a segundo, tercero, cuarto y quinto año. Más adelante, no se preocupe, vamos a hablar de Hans Kelsen, vamos a hablar de, por ejemplo, de lo que dice Albert Einstein, de lo que dice Vygotsky, de lo que dicen una serie de autores, pero hoy vamos a ver muñequitos. Pongamos atención.
Vaya, hasta ahí con la reflexión del día de hoy. Vamos a ver. Necesito 3 voluntarios que me participen. 3 voluntarios, nada más. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Josué. Adelante. En la reflexión podemos ver que eh, lo que le hacemos al prójimo, bueno, primero Dios que no sea así o no, que no sea así, eh, regresa. Por ejemplo, ahí en el video se muestra que los pajaritos, por decirlo así, eh, entre ellos había un egoísmo. Luego llegó el pájaro grande en concepto, por decirlo así, hizo casi lo mismo. Luego los pájaros acometieron, hicieron de nuevo lo mismo hasta que lograron lanzarlo. Luego el resultado, para no aburrirlos, bueno, tuvieron una consecuencia de lo que hacían. No le deseaban el bien al prójimo, sino que, bueno, querían lo peor para él y resultó de una manera diferente. Eso es mis palabras. Excelente, muchas gracias. Lo único que les recuerdo es que cuando participen, actíveme la cámara, porque yo quiero conocerlo. Vaya, vamos a ver, alguien más, otro voluntario. Nadie, no. Democráticamente, entonces, vamos a ver. Natalia Escobar, ¿qué opina usted de la reflexión? Buenas tardes. Buenas tardes. En mi parecer, muchas veces podemos ser en la vida como esos pajaritos, como decía el compañero, egoístas y nos contagiamos de malas prácticas y le hacemos daño al prójimo realmente, no sé, por hacernos aceptar de las personas que nos rodean, para mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que hacemos muy mal al contagiarnos con los pensamientos de otros y no practicar nuestros valores o nuestros conceptos antes de conocer a una persona, ¿verdad? Nos dejamos guiar por los demás. Para mí sería esa la reflexión, darnos el tiempo de conocer a los demás y no hacer el mal. Excelente, muchas gracias. Una preguntita, Josué Castro, ¿por qué me aparece 2 veces usted conectado? No sé si usted le ha entregado a alguien más su cuenta para que esté ahí participando. Josué Mauricio Castro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tengo el dispositivo, el PC, y tienen problema el micrófono, entonces me conecto al mismo tiempo con el teléfono para estar Ah, en la clase. ok, va, perfecto, no hay problema. Vamos a ver una última participación. Quiero ver. Sí, Magdalena, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a la reflexión, yo siento de que todo lo que hacemos en la vida de una forma u otra se nos regresa, ya sea bueno o malo, siempre vamos a tener nuestras consecuencias. Tal como lo vimos en el video, pues los pajaritos, ellos querían hacerle daño al más grande, ¿verdad? Pero al final los resultados fueron para ellos mismos. Entonces de esa forma pienso de que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Todas las cosas buenas que hagamos en la vida se nos van a regresar, de igual forma las malas. Solamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Fíjense que cuando yo presento esta reflexión, yo analizo, yo creo que esos pajaritos son salvadoreños, fíjense. No sé por qué. Cuando, no sé quiénes de aquí han ido al estadio alguna vez, se han fijado que cuando usted va al estadio, independientemente a qué equipo le vaya usted, si le va a la Alianza, le va al FAS o le vaya al equipo que usted quiera, siempre están divididas las aficiones. Ya se ha fijado. Imagínense qué pasaría si un aliancista se va a meter en medio de la turba roja. ¿Qué cree que pasaría? No sale, no sale vivo definitivamente. ¿Cómo dice, perdón? Abigail. No, no sale vivo de allí. No sale vivo, lo apedrean, muerto, sí, en camilla lo sacan. Les Pero quita el teléfono el aliancista. el aliancista sale con 10 teléfonos, dice. Cabal.
Pero fíjense, nosotros necesitamos aprender a convivir con aquellas personas que son distintas a nosotros. Cuando nosotros vemos los partidos de Europa, sobre todo nosotros los hombres, y no sé si hay alguna señorita aquí que vea algún deporte, ¿por qué será que las aficiones en otros países pueden haber los del Barça? Ya están el montón del Barça. Hay 10,000 personas con la camisa del Barça y en medio hay 4 madridistas. Pero a esos 4 madridistas nadie les hace nada. Nadie los apedrea, nadie les roba, nadie les hace nada. Y de la misma manera, en medio de todos los aficionados del Madrid, puede haber un barcelonista y no le hacen nada. Ese hombre no sale muerto ahí, tranquilo, él va y disfruta el partido en medio de la afición de otro equipo. Pero es cuestión de cultura, es cuestión de educación. A pesar... Perdón, Kenia. Son más civilizados. Son más civilizados, sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que intentar adoptar esas prácticas. Bueno, no intentar, tenemos que adoptar esas prácticas. Por eso es que estamos estudiando. Yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿y por qué? No porque está estudiando derecho, ¿por qué estudia usted? ¿Por qué quiere ser un profesional? No me va a responder, pero si la respuesta es porque quiere hacer dinero, está totalmente equivocado. No estamos ubicados realmente. Usted tiene que estudiar para ser mejor persona. Tiene que estudiar para servirle a la sociedad. Tiene que estudiar para resolver problemas de otras personas. ¿No es eso lo que hace un abogado? Pues? ¿No es eso lo que hace un doctor? Si usted va detrás solo del dinero, entonces ahí está mal. Ya estamos mal. Un profesional debe de servir a los demás. Si usted quiere hacer dinero, ponga un negocio. Mire, Simán, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, vende cosas. Mire qué hace Callejas, ¿qué hace? Vende frutas, vende verduras, vende insumos básicos, vende cosas para el hogar. Mire qué es lo que hacen en Walmart. Lo mismo, venden cosas. En Fragón, ¿qué hacen? Venden cosas. Usted necesita estudiar para vender pelotas, para vender camisas, para vender sillones. No, no necesita estudiar. Si usted está estudiando, es para formarse, para culturizarse. ¿Saben de dónde viene la palabra cultura? Vamos a ver solamente una participación. Cultura. ¿Quién sabe de dónde viene esa palabra? De culto. ¿Pero culto qué es? Culto es una persona que maneja una cierta cultura, educación, ¿Pero no qué es sé, que sabe cultura? cosas. ¿Alguien más? Cultura. ¿De dónde vendrá la palabra cultura? No. Viene de cultivar. Antes, cuando no existía la agricultura, ¿cómo hacía el hombre para sobrevivir? Cazaba, simple y sencillamente cazaba. Pero era difícil solo andar cazando. Tenía que buscar el animalito, tenía que rastrearlo, tenía que acorralarlo, tenía que tirarle la flecha, despellejarlo, cocinarlo y comerlo. Era bien difícil comer antes, pero vino una persona e inventó lo que es la agricultura. Y se dieron cuenta que una semillita chiquitita de cualquier fruta, si la sembraba, era capaz de producir una gran cantidad de frutas nuevas. Cultivar significa crecer, significa abonar tanto el conocimiento. Aquí está la semillita. Ahorita estamos plantando la semillita del conocimiento, plantando la semillita de la moral y la ética con estas pequeñas reflexiones. Ahí vamos hablando y a usted le va a quedar aquí dentro de 20 años, va a decir, allá en la UMA, muchos docentes nos hablaban de reflexiones, nos hablaban acerca de situaciones éticas y morales. Bueno, me acuerdo, aquí estamos
5 del Faje y 1 de la Alianza. ¿Qué hacemos? ¿Lo apedreamos o no? No, yo me acuerdo de aquella reflexión de los pajaritos. No, no hay que apedrearlo. Entonces, la cultura es cultivar su conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino que también el alma. Hay personas que equivocadamente creen que culto es una persona inteligente. Pues no. Culto es una persona que lee. Mentira. Yo puedo leer y si yo no los aplico en mi vida, yo puedo leer libros de ética y de moral, pero si yo no lo aplico en mi vida, entonces no soy culto. Puedo ser un gran lector, pero no una persona culta. Entonces, ahí la reflexión del día de hoy, tenemos que aprender a convivir con aquellas personas a pesar de que tengan gustos distintos a nosotros, que sean diferentes a nosotros. Mire qué problema se está dando en Estados Unidos. Allá hay xenofobia, hay racismo. Yo no sé por qué a los latinos, mira, yo quiero emigrar. ¿Y para dónde querés emigrar? Para el norte, para Estados Unidos, a conseguir el sueño, a buscar el sueño americano. ¿Y por qué si allá no nos quieren a los latinos? Mire lo que pasó con esta persona de color, le dicen, todos tenemos color, con esta persona que lo mataron, que le pusieron la rodilla en el cuello y lo asfixiaron, ya no podía respirar y se murió. Y Floyd Cabal, y lo mataron, y un gran problema, y hoy todos los días suben videos de policías blancos con problemas con personas de color negro, y todo el gran problema, no pueden convivir, imagínense, solo porque somos de un color de tez diferente. Es absurdo, porque al final todos somos seres humanos. Tenemos que aprender a vivir. Solo porque es más alto, hay que aprender a convivir. Solo porque es más bajito, aprendamos a convivir con ellos. Qué gordito, qué flaquito, que sea lo que sea, con sus gustos, con todo, tenemos que aprender a convivir con los demás. Todos somos seres humanos. Bueno, con eso la reflexión del día de hoy. No sé si aquí terminamos con ella y comenzamos con la clase o hay un último comentario. No hay más comentarios. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la presentación que dejamos a medias el día de ayer todavía. Permítame un segundito, ahí le va a aparecer a usted en la pantalla. Ahí está. ¿Le aparece a usted en la pantalla la presentación? Yes. Sí, licenciado. A mí no. No le aparece. No, y el video de los pajaritos al inicio me apareció, ya después se me quitó. Y ahorita no le aparece la presentación. No, pero continúen ahí, después veo yo. Uy, qué terrible. Vaya. El día de ayer nos quedamos hablando acerca de qué era la población, de qué era el pueblo, qué es la nación, y no alcanzamos a llegar a cuál es el concepto de patria. Patria es algo más emotivo, que identifica a una persona con la sociedad, ya que viene a ser el sentimiento de solidaridad que vincula a los individuos en su voluntad de vivir en conjunto. Es un sentimiento ligado a las fibras más íntimas de nuestro ser, ya que representa el conjunto sagrado de la tierra, la historia, la vida y las nobles aspiraciones del país y del pueblo al que nos une el nacimiento o la sangre de nuestros padres. No sé si alguien ha escuchado una canción de Patria Querida. Permítanme un segundito, vamos a abrir aquí las ventanas. ¿Alguien ha escuchado esa canción de Patria Querida? Sí. Nadie. Sí, Sí. Bueno, patria es un concepto más sentimentalista. Nosotros respetamos la patria del Salvador, pero cuando hablamos de patria, es un, por así decirlo, es un sentimiento, no sé si han escuchado la palabra, él es bien patriótico.
Los salvadoreños lastimosamente no somos muy patrióticos. Yo quisiera que nosotros fuéramos como los mexicanos, fíjense. Hay algunas personas que les caen mal los mexicanos, porque ellos, todos los mexicanos es lo mejor. Viva México, amigos, dicen ellos. Hecho en México, el mejor tequila, ágave, hecho en México, y todo, lo mejor es de México para ellos mismos. Eso se le denomina que es un sentimiento patriótico. Todos los salvadoreños no somos patrióticos. Hay algunos salvadoreños que sí lo son. Pero cuando yo le pregunte cuál es la diferencia entre nación, patria, pueblo y población, uno de los elementos principales para poder definir lo que es la patria es que es un sentimiento que se posee por el estado al que pertenecemos. Vamos a ver, ya dejando de un lado a todo aquello que es la población y que tiene que ver con el ser humano, ya vamos a hablar de lo que es el territorio como uno de los elementos del Estado. Kelsen nos define: el territorio es la esfera espacial de validez del orden jurídico positivo. Miren, en esta línea, pucha, podemos hablar media hora de lo que acaba de decir aquí Kelsen. Quiero que me la lean y de forma voluntaria alguien me explique con sus propias palabras qué entiende por esta línea. De forma voluntaria, vamos a ver. Nadie, no. Yo opino que es la extensión y los límites hasta donde llega la jurisdicción de un determinado estado o país, en otras palabras. ¿Ustedes ya vieron cuál fue la materia que les habilitó de teoría general del Estado? Sociología, pero no vimos casi Pero no nada. vieron casi nada. No sé por qué no les creo, pero bueno. Aunque sea los PDF leyeron, ¿verdad? Que les mandaron. Todo. Sí, eso sí. A mí, Entonces yo quisiera saber, ustedes qué comprenden por un orden jurídico positivo. Eso quiero saber yo. Vamos a ver. Recuerda que aquí está ganando puntos por participación. Ajá. Pues ya tengo 5, licenciado. No, porque ahí cada 20 participaciones es un punto, no una participación, un punto. Vamos a ver. Orden jurídico positivo. ¿Qué es eso? Yo considero que serían todas las leyes vigentes. Dice que casi no le escucho bien a lo lejos, la oigo. Todas las normas jurídicas que tenemos. ¿Son todas las normas jurídicas? Sí, o sea que todo el conjunto de leyes que posee y hasta dónde llegan por las fronteras, me imagino yo que, vaya, por lo menos en Guatemala, dijimos de que era diferente la constitución de Guatemala, la constitución y la constitución de El Salvador. Entonces, yo considero de que se refiere aquí al espacio hasta dónde llegan las fronteras y así mismo hasta dónde llegan las leyes de cada lugar. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. licenciado, Sí, dígame, adelante. poder ser las leyes que están en nuestro territorio, en nuestro país, ¿Son las leyes que están qué, perdón? vigentes. Excelente. A eso se le llama positivismo. Es una ley que es válida y que está vigente. Aquí en El Salvador tenemos muchas leyes, pero que no todo el tiempo están vigentes. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de una ley que no todo el tiempo está vigente. Vamos a ver. La ley seca. La ley seca. Ese es el ejemplo más claro que existe. El otro año, cuando existan elecciones, cuando nosotros vayamos a votar, definitivamente va a entrar en vigencia lo que es la ley seca, la denominada ley seca, ¿verdad? Que es la prohibición de tomar bebidas alcohólicas por un periodo de tiempo determinado, para que cuando usted vaya a votar, lo haga utilizando su capacidad intelectual
en teoría al 100%, ¿verdad? Y no elijamos malos gobernantes o no seamos manipulables por ninguna situación. Dicen por ahí los chambres, ¿va? Que hay personas que por tomar bebidas alcohólicas han ido y les venden. Le dicen, mira, votá por tal partido y te damos una pachita. Votá por tal partido y te damos tal cosa. Entonces, eso no es correcto, es prohibido. Permítanme un segundito. Fíjense que hoy estoy solo con una compu y me voy a estar pasando para admitir a los compañeros. Pero ahora, sin necesidad que le den una pacha, aceptan dinero, otra cosa. O aceptan otras cosas. Sí, definitivamente. Por un vaso se deja comprar la gente a veces. Bueno, antes, ahora quizás ya ha reaccionado un poco más. Sí, sí, la verdad, lastimosamente, así es la situación en El Salvador, realmente, y en muchas partes del mundo, que las personas se dejan manipular y venden, o a veces hasta regalan su voto, y no nos damos cuenta, no identificamos que el voto es uno de los derechos y una de las obligaciones más fuertes, más poderosas que nosotros tenemos como salvadoreños. Bueno, Eso es lo malo de la democracia, ¿verdad? perdón. Es lo malo de la democracia, ¿verdad? Yo siento que no todos están capacitados para votar. Bueno, pero ese es otro tema. Ahorita solo vamos a hablar de teoría, no vamos a discutir mucho sobre esa situación, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero es una opinión poco científica, ¿verdad? Y muy individualizada de cada quien. Por ahí dicen, pues sí, mi derecho a votar es el mismo de un doctor, y la persona que está barriendo en la calle tiene el mismo derecho, sin verla, sin menospreciarla, tiene el mismo derecho a opinar que cualquier otra persona, pues todos tenemos derecho a opinar. Entonces, en ese tipo de principios es que se basa la democracia, en la igualdad del voto. Bueno, entonces nos dice Kelsen que el territorio es la esfera espacial. Comencemos por ahí. La esfera espacial. Eso significa que el territorio es un espacio, es algo tangible, algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo ver. Cuando hablamos de territorio, no nos equivoquemos, no estamos hablando únicamente de la tierra. Yo les explicaba que el territorio es la superficie de las placas tectónicas donde se encuentra ubicado el territorio del país, también la parte subterránea. Es decir, si nosotros comenzamos a excavar, es territorio salvadoreño. Si seguimos excavando hasta el centro de la tierra, hasta el centro le corresponde a El Salvador, es parte del territorio de El Salvador. Cuando nosotros, si nosotros agarráramos una cinta métrica, este es solamente para que nosotros vamos entendiendo, y la ponemos en el suelo y la estiramos lo más alto posible y llegamos hasta la estratosfera, que es el área es el espacio que le sigue a donde está la atmósfera, y ahí ya no podemos respirar y nos morimos, hasta ahí llega el territorio salvadoreño. También lo que es el agua, las islas, todas las demás cuestiones que hablamos. Es un espacio de validez, esto es bien importante, de validez del orden jurídico positivo. Es decir, ¿hasta dónde se me puede exigir a mí? Permítame, ¿hasta dónde se me puede exigir a mí que respeten las leyes salvadoreñas? Por allá, el día de ayer explicábamos que aquí en El Salvador la poligamia es un delito, pero allá en Arabia Saudita no lo es. Entonces, ¿hasta en qué momento a mí se me puede exigir o se me puede prohibir una actuación? Si yo me paso para Guatemala, yo traspaso la frontera del territorio nacional, ahí no me pueden aplicar las leyes salvadoreñas, aunque yo sea salvadoreño. Así es, no se me pueden aplicar las leyes salvadoreñas. Si yo me voy para Europa, ¿qué ley me van a aplicar? La ley del país de Europa en donde yo llegue, donde yo realice cualquier acto. Y también, al contrario, si yo realizo un acto en territorio salvadoreño,
no me pueden aplicar una ley extranjera. Claro, por ahí hay algunas excepciones. El derecho se trata sola, híjole, para comprender el derecho tenemos que entender que todo tiene su excepción, todo tiene su limitación, todo tiene siempre un depende. Ya se van a dar cuenta que a lo largo de su carrera que siempre hay un depende. Existen tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, que hay algunas situaciones que sí, si yo las cometo aquí, se me pueden exigir en otro país o viceversa, como por ejemplo el matrimonio. Si una persona se casa en China, ese matrimonio puede, ojo, puede adquirir efectos aquí en El Salvador. ¿Cómo? Siempre y cuando se asiente aquí la partida de matrimonio de China en la alcaldía de San Salvador. Por ejemplo, ese es uno de los tantos casos. Entonces, es el territorio en la esfera espacial donde existe una validez del orden jurídico. ¿Qué es ese orden jurídico? El orden jurídico es cuando nosotros hablamos de la pirámide de Kelsen, que está hecha de esta manera. Al principio, como base fundamental del derecho en un Estado, hablamos de la Constitución de la República de un país. Por ejemplo, en El Salvador, la Constitución de la República de El Salvador. En segundo lugar, se encuentran los tratados y convenios internacionales, que para poder surtir efectos, para poder ser ley positiva, deben de crearse leyes que regulen todos aquellos tratados que se aceptan. En tercera posición están las leyes y los decretos. Los decretos, nosotros ya vimos ahorita en la pandemia que puede haber decretos legislativos, pueden haber decretos ejecutivos, pero cada uno tiene su razón de ser. No es que se van a crear decretos como leyes, tanto de la Asamblea Legislativa como del órgano ejecutivo. Tienen su función de ser los decretos. Luego de las leyes y decretos están, por ejemplo, las ordenanzas y los reglamentos. Las ordenanzas municipales son aquellas leyes que se aplican en un municipio determinado. Como por ejemplo, también hablábamos, no sé si en esta materia o la semana pasada, que no es lo mismo si yo voy a sacar una partida de nacimiento a la alcaldía de Santa Ana, así yo la voy a sacar en San Salvador. Aquí en Santa Ana, la ordenanza municipal dice que las partidas de nacimiento cuestan $2.06. Si yo voy a San Salvador, allá me va a costar otro precio, por ejemplo. Ese es solamente un ejemplo. En San Salvador hay una ordenanza, la ordenanza municipal establece de que cuando una persona maltrata a un animal, se le puede aplicar una multa. Aquí en Santa Ana, yo desconozco si existe alguna normativa dentro de la ordenanza municipal que sancione el maltrato animal. Por lo menos, si existe, bueno, pues qué excelente. Pero hasta donde es mi conocimiento, actualmente no se encuentra en vigencia ninguna normativa que sancione el maltrato animal. No sé, por ahí alguien me quería opinar. No, vale. Y hablábamos del positivismo. Eso significa aquella ley que es válida y que es aplicable. Es decir, esa ley que ya fue creada, que ya pasó el proceso de creación de ley, ya fue promulgada, ya fue publicada y se encuentra en vigencia de un momento determinado hacia el futuro. Entonces, el territorio es ahí, ese lugar, ese espacio físico, real, en donde se aplica la ley de un estado. No sé si hasta el momento vamos bien o hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Va. Todo bien. Todo bien. Ahora nos vamos a pasar Todo bien. al artículo 84 de la Constitución de El Salvador. Por favor, para el desarrollo de la presente materia, voy a necesitar, permítame,
voy a necesitar que usted consiga una constitución de la República, que puede ser de forma física o puede ser en PDF. No hay ningún problema. El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental comprende, sigo, Sí, adelante. el territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de marzo de 1917, y que además le corresponde de conforme a otras fuentes del derecho internacional, igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional, las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con carácter de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia mencionada en el inciso anterior. El Ok, espacio aéreo. Ok. ahí vamos, tranquilo, excelente. Licenciado, Sí, adelante. le quería decir de que la compañera Roxana no va a poder entrar, le está fallando la conexión. No tenga pena. Sí, ahorita la lluvia, no sé para dónde se ha movilizado. Las personas, los compañeros que no puedan ingresar, que no tengan ninguna pena. Por eso estamos grabando la clase, la vamos a subir y ustedes van a poder volver a ver la clase y los que no pudieron ingresar la van a poder ver. Lo que sí necesito es que me les digan que la vean. Solo porque no pudieron entrar a la clase no significa que se perdieron del contenido. Necesito que ingresen y que vean las clases. De ahí no hay ningún problema. Bueno, en el artículo 84 nosotros encontramos la base constitucional de qué es el territorio. Y nos dice el primer inciso: el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción. Jurisdicción es la capacidad, la competencia de poder aplicar una normativa en concreto. ¿Y soberanía qué es? Soberanía es el poder de decisión. Es irreductible. Mira, aquí qué interesante. No se puede hacer más chiquito, no se puede vender, no se puede permitir que venga Honduras y agarre una parte de El Salvador, ni Guatemala, ni ningún otro país. ¿Y qué pasó con los bolsones? Bueno, los bolsones fue un pleito que se llevó en la Corte de Justicia Centroamericana, en donde lastimosamente El Salvador perdió ese juicio internacional porque Honduras tenía mapas antiguos, muy antiguos, en donde era parte del territorio, los bolsones eran parte del territorio de Honduras. Y El Salvador cuenta la leyenda, ¿verdad?, de que en la biblioteca donde se encontraban los mapas antiguos se incendió, entonces no tuvo cómo respaldar que los bolsones eran parte de El Salvador. Bueno, entonces es por eso que se utiliza esta sentencia, la pronunciada el 9 de marzo de 1917. Vamos a ir como tarea, vamos a ir a buscar esa sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el 9 de marzo de 1917. En esa sentencia nos dice cuál es el territorio de El Salvador. Ahí nos va a decir todo. Anote de tarea para la OT. Imagínense, va a tener casi 2 semanas para hacerla. Como vamos a entrar de vacaciones del sábado al viernes, porque el otro sábado en teoría ya regresamos a clases, yo les voy a dar 2 semanas. Vale. Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia mencionada en el inciso anterior. Yo les explicaba de que el territorio marítimo se comprende desde la punta, desde la tierra que se puede ver cuando la marea está más baja, desde esa línea, a 200 millas marítimas para adentro, para mar adentro. Eso es lo que corresponde al territorio marítimo.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos del Golfo de Fonseca, no existen esas 200 millas marítimas. Es más chiquito, es más angosto. Entonces, dentro de esta sentencia se establece que El Salvador tiene derecho a un porcentaje limitado hasta la mitad de donde se cierra el Golfo. Así que por eso, para comprender un poquito mejor acerca del territorio que le compete a El Salvador dentro del Golfo, vamos a ir a leer esa sentencia. Luego nos sigue explicando el artículo 84. Alguien que me haga el favor de leerlo, pero algún otro compañero. Vamos a ver, para que todos participen. Sí, adelante. Sí, el espacio, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente, y además El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional. Los límites del territorio nacional son los siguientes. Sígale. Sí, adelante. Al poniente, con la República de Guatemala, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Límites Territoriales, celebrado en Guatemala el 9 de abril de 1938. Al norte y al oriente, en parte con la República de Honduras, en las secciones delimitadas por el Tratado General de Paz, suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980. En cuanto a las secciones pendientes de delimitación, los límites serán los que se establezcan de conformidad con el mismo tratado o, en su caso, conforme a cualquiera de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales. Al oriente, en el resto, con la República de Honduras y Nicaragua, en las aguas del Golfo de Fonseca, y al sur con el Océano Pacífico. Ok, excelente. Pregunta de parcial. Mire qué interesante. Aquí vamos a meterle bastante información a lo que es el territorio. Cuando yo le pregunte qué es el territorio, según la Constitución de El Salvador, ¿verdad? Me va a definir aquí con este inciso que tenemos ahí. Es el espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular. El espacio aéreo ya sabemos, ya lo identificamos. El subsuelo es la parte que está abajo de la placa tectónica, donde nosotros estamos parados para abajo. La plataforma continental es donde nosotros estamos parados. Pero ¿qué es el espacio insular? ¿Alguien que me ayude? Nadie, no. Un voluntario. Son las ínsulas. No. Son las islas. El espacio insular son las islas. Y además El Salvador dice que ejerce soberanía, lo que yo les estaba explicando, sobre el mar, el subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de 200 millas marinas. Cuando otra pregunta de examen, ¿cuáles son los límites del territorio nacional? Me va a explicar, bien fácil. Al poniente, la República de Guatemala. Al norte y al oriente, la República de Honduras. Al oriente, Honduras y Nicaragua. Y al sur, el Océano Pacífico. Eso, por favor, me lo estudia un poquito, se lo aprende y, bueno, nosotros vemos el mapa, nos imaginamos el mapa y está bien fácil de ubicar. Ahora vamos a seguir con el tercer y último elemento de lo que es el Estado, que es el poder. ¿Alguien que me ayude a leer esa definición de Jairú? Solo uno. Jairo define el poder con las siguientes características. El poder es una libre energía que, gracias a su superioridad, asume la empresa del gobierno de un grupo humano por la creación continua del orden y del derecho.
Ahora explíqueme con las palabras qué entiende de esa definición. Vamos a ver. Si quiere puede volverla a leer de nuevo. Ok, bueno. Harry define el poder con las siguientes características. El poder es una libre energía que gracias a su superioridad asume la empresa del gobierno de un grupo humano por la creación continua del orden y del derecho. Bueno, entiendo que ahí claramente dice que es una energía libre que se crea con por un grupo de personas que son ellos los que conforman el poder y los que llevan el mando para poder controlar al pueblo, por decir, más o menos si le entiendo. Sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Otro? No hay más voluntarios. Buenas noches, es tener la capacidad o facultad de hacer o determinar alguna cosa. No, pero quiero que me analicen la definición de Hairyu. Ajá. No la podemos ver, licenciado. Yo me salí anteriormente, cuando entré pude verla, ¿cómo se llama las diapositivas? Y hoy otra vez se me desaparecieron. Pero yo creo que ahí si estamos viendo lo del teléfono, movámoslo, porque hay una parte en donde se puede ver la presentación, y hay una parte donde se pueden ver a los compañeros y a los participantes. Tal vez por eso, no sé si me equivoco. Ahorita compruebo. Vale. ¿Algún otro? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Tal vez sería la facultad que le da el pueblo a un determinado grupo de personas para que puedan dirigir, según lo que dice Excelente. autor. Sí, muchas gracias, perfecto. Mire, aquí nos introduce un concepto nuevo, bueno, que ya lo habíamos adelantado el día de ayer, lo que es el gobierno. El poder es una libre energía, es la capacidad, es una aptitud que posee el ser humano cuando se encuentra organizado en un lugar. Yo les he explicado, por ejemplo, en la familia hay 5 personas, definitivamente alguien va a tener un poder. Puede ser la pareja, puede ser solo uno de los dos papás o hasta un niño puede tener poder, que cuando los niños son muy consentidos se hace todo lo que el niño quiere, pero el poder siempre va a existir. Cuando exista uno o más seres humanos, siempre alguien va a tener el poder. Entonces es una energía que gracias a su superioridad, porque el poder es sinónimo de ser superior, porque se hace lo que yo digo, se hace lo que yo mando. Las leyes son así, ¿sí o no? Cuando la Asamblea Legislativa viene y se siente y discute las leyes, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Imagínense el otro año. Fíjense que ahorita por el problema económico y social que existe en El Salvador, lo que necesitamos es recaudar más fondos. El IVA ya no va a ser el 13%, va a ser el 15%. Usted va a decir en la tienda, mire, yo no quiero pagar el 13%, quiero pagar el 15%. Perdón, no quiero pagar el 15%, quiero pagar el 13%. ¿Usted lo va a poder hacer? No. Cuando nos impusieron el impuesto a la telefonía, que nosotros lo conocemos como el CES, ¿se acuerdan antes, hace años? Bueno, no hace muchos años, pero hace días, digámoslo así, cuando usted iba a comprar una recarga de una tarjeta que costaba $1, ¿cuánto le cobraban? $1. Ahora usted quiere $1 de saldo, ¿cuánto tiene que pagar? $1.05. Y eso es no negociable. O $1.10, no sé cuánto estamos pagando ahora. Eso es no negociable, porque el poder es una imposición. El poder significa hasta cierto punto una coerción. Aunque yo no quiera, tengo que respetarlo. Entonces, por su superioridad, asume la empresa del gobierno. Mira qué interesante. El gobierno es como una empresa. Un buen administrador de empresas sería un buen presidente. Miren, cuando aquí en El Salvador hemos elegido presidentes, casi siempre hemos elegido empresarios, casi siempre. Por ejemplo, cuando hablamos, el primer presidente
que entró al poder un par de años antes de los acuerdos de paz, ¿quién fue? ¿Alguien que se acuerde? Alfredo Cristian. Fue Cristiani, exactamente. ¿Él qué era? Era empresario. Según la historia, hay muchas personas que lo odian, hay otros que lo quieren, independientemente de eso. Él fue uno de los propulsores de los acuerdos de paz y él va a ser reconocido por lo menos por esa misma situación. Él era millonario antes de ser presidente y salió de la presidencia posiblemente con más millones, no lo sabemos. La fiscalía fue la que tuvo que haber investigado eso en su momento y son secretos que uno conoce a voces. Luego de Cristiani, ¿quién fue presidente? Vamos a ver. Calderón Sol. Calderón Sol. ¿Y él qué era? ¿Alguien se acuerda qué era Calderón Sol? De su profesión u oficio u ocupación. ¿Qué hacía? Nadie sabe. Como que tenía una radio. ¿Tenía qué? Radio o televisora. Doctor. El de la radio era Tony Saca. Perdón. Él era abogado. Era abogado y era empresario también de los multimillonarios a nivel nacional. Por ahí hay una señora que también ahorita es la edil de Santa Ana, que es de las familias más millonarias del Salvador, familiar de Calderón Sol, millonarios de todos los tiempos, empresarios. Después de él, ¿quién fue presidente? Francisco Flores. Francisco Flores, muy bien. Que él era abogado también, que él salió de Harvard. Pero ¿cómo fue a estudiar a Harvard? ¿Ustedes creen que Harvard es barato el pago de esa universidad? No, los papás eran millonarios, eran empresarios. Vamos a la misma dinámica, eran empresarios. Y él fue presidente de El Salvador. Él manejaba pistas. Luego de Francisco Flores, ¿quién fue presidente? Tony Saca. Tony Saca. Tony Saca. Otro empresario, imagínense, empresario. Después de Tony Saca. Funes. Y ahí se cortó toda la línea de los empresarios, que siempre Arena se ha caracterizado porque es un conglomerado de empresarios. Cuando nosotros hablamos de la NEP, no sé si se han fijado, yo les voy a solicitar que vean noticias, que estemos bien informados. La NEP es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ojo, que ese es solamente un nombre, porque no todas las empresas privadas son parte de esa asociación. Sin embargo, ANEP manda a Arena, y Arena son empresarios. La Asociación Nacional de Empresas Privadas creó Arena y todos son empresarios. Bueno, Mauricio Funes, ¿él qué era? Vamos a ver. Periodista. Él era periodista, exactamente. No se graduó, yo creo que se graduó de bachiller, pero no de nada más. Pero él, Estamos con el ¿cómo último. era que ejercía el poder? Ustedes identificaron a él, ¿cómo fue que llegó a obtener el poder? ¿Por qué lo eligieron a él? No lo identificaron. La forma de hablar, ajá. Por la paja. Como que tenía pegue con las palabras. Porque tenía porque venía desde el pueblo, supuestamente, desde abajo. Nosotros hemos escuchado en muchas situaciones que el Estado tiene 4 poderes. No sé si ya lo habían oído. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios de comunicación. Porque muchas veces se nos impone por los medios de comunicación situaciones que posiblemente no son reales. Pero uno cuando veía a este hombre haciendo las entrevistas con políticos y venía y lo señalaba y les decía que vos sos corrupto y que esto debería de arreglarse y que esto debería ser así. Y así fue él, cómo se fue metiendo, cómo fue ganando popularidad por la gran crítica que él le hacía a los políticos, y por eso nosotros pensamos que él iba a ser el mejor presidente de El Salvador, pero bueno, la historia también va a ponerlo en su lugar, definitivamente. Si lo fue o no lo es, ahí ya es el pensamiento de cada uno. Posteriormente, ¿quién entró al poder? Le terminamos de hablar con Pancho Terén. El sabio supremo. Terminamos de hablar. Bueno,
pues él no era ni empresario, ni tenía poderes fácticos, no tenía, pero digámoslo de alguna manera, él tenía su presencia dentro del partido político por medio del cual él participó en las elecciones y definitivamente él ganó, ¿verdad? Él ganó. Pero ahorita hay muchas críticas y se está investigando muchas situaciones que se hicieron mal en todos los gobiernos anteriores porque ha existido una mala administración. En una empresa, en el gobierno, es bien importante lo que es la administración. No es lo mismo que usted le den $10 y le digan, mire, ¿qué pasaría si en su casa le dicen, aquí tenés $10 y vos lo que tenés que hacer es sobrevivir este mes con esos $10? Posiblemente algunas personas con esos $10 van a comprar huevos, van a comprar frijoles, van a comprar macarrones, van a comprar sopas y estiran esos $10 y sobreviven el mes, posiblemente. Otros, el primer día, van y compran pizza y solo se quedan con $1 y se quedan aguantando hambre el resto del mes. Otros prestan $5 y lo prestan al módico o al 10% de interés diario y al día siguiente cobran los 50 y a fin de mes terminan ya con $30, no con 10, y lo que ganaron lo ocuparon para comer. O sea, el gobierno es lo mismo. Un buen administrador de las arcas del Estado va a hacer de que un país pueda salir adelante. No se trata solo de gastar ni solo de invertir, sino que tiene que haber un equilibrio. Pero independientemente de eso, de que el gobierno sea una empresa, tenemos que saber que tiene un poder que ha sido delegado por la misma población. Pero, ojo, es distinto, como lo habíamos hablado el día de ayer. No es lo mismo gobierno que Estado. No es lo mismo el gobierno que la población. ¿Cuál es la diferencia principal? El gobierno son aquellas personas a las quienes se les ha delegado el poder. Entonces, ¿sobre quién reside el poder de un Estado? En el artículo 86 de la Constitución nos dice, el poder público emana del pueblo. Pregunta definitivamente de parcial. Así se lo digo, ya ahí tiene un punto, mire, pregunta de parcial. ¿Sobre quién reside el poder del Estado? Aunque ahí agreguémosle, del Estado salvadoreño. Reside o emana del pueblo salvadoreño. Lo anotó, ¿va? Ahí en su cuaderno. Sí, va, me llega. El pueblo tiene una característica, bueno, el pueblo salvadoreño tiene una característica bien interesante que se llama la autodeterminación. Autodeterminación de un pueblo. ¿Qué significa? Que tiene la potestad, que tiene la capacidad de elegir a sus propios representantes, de elegir a su propio gobierno. El poder está en el pueblo. Ayer también nos explicaba por ahí el compañero que a eso se le llama soberanía. El poder reside en el pueblo, soberanía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. 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 Va, excelente. No me van a ir durmiendo, pues. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿quiénes ejercen el poder? ¿Alguien que me colabore? No sé si ahí el compañero solicita las diapositivas. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones, los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Excelente, muchas gracias. Híjole, y aquí hay otro tema que podemos hablar otro buen rato. El balance de poder.
el balance de los poderes, exacto. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Mire qué bonito nos ha venido a caer ahorita esta materia con todo lo que hemos vivido y con todo lo que estamos viendo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente. ¿Eso qué significa? El poder del órgano ejecutivo es uno, independiente, ahí en su esfera. Vos puedes hacer esto nada más, tenés un margen de actuaciones, no puedes hacer más, ni puedes tomar atribuciones que es de otro poder, porque el tuyo es el ejecutivo, no es otro. Lo mismo con los otros dos órganos del Estado. Tu poder es el poder legislativo. Vos tenés que legislar. Vos no tenés que ejecutar las leyes. No andes de metiche. Vos no tenés que andar auditando. ¿Por qué andas auditando? Pues? Vos no tenés que hacer esto y esto y esto. No. Vos tenés que limitarte a crear leyes. Para eso existís. Y lo mismo el órgano judicial. Mire, ay, qué terrible es cuando nosotros le decimos a un juez, no, señor juez, usted no sabe de leyes. No, señor juez, ¿cómo se le ocurre interpretar así la Constitución? Esto no existe. No. Es su poder, es su función. ¿Qué pasaría si usted le pide permiso a su papá? Mire, papá, ¿puedo salir? No le dice. Su papá. Y cuando le va a preguntar a su mamá, le dice, sí podés. ¿Qué pasaría ahí? Ahí hay un conflicto de poderes. ¿Y cómo se va a resolver? Tiene que venir su papá, su mamá, ponerse de acuerdo y elegir, vaya, mira, veamos qué es lo mejor para el pueblo, entonces hagamos esto. ¿O qué pasaría al revés? Si viene, le pregunta a su papá y le dice, pregúntale a tu mamá, porque yo te quisiera dar permiso, pero aquí la que manda es ella. Ahí está más fácil, ¿va? Porque quien da permisos es tu mamá, no yo. Cada quien tiene su atribución. Sí se pueden colaborar entre ellos, pero cada uno tiene su atribución dividida. Aquí dice, mire, los órganos del gobierno la ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias. A mí me compete dar permisos, o a ella le compete dar permisos, no a ella o no a mí. Cada uno tiene su rol. Por ejemplo, en los casos que los niños quieren ir a jugar fútbol o quieren que los vayan a dejar a algún lugar para hacer alguna tarea. Por ejemplo, puede existir el caso, mira, yo ando trabajando, tu mamá se queda en la casa, que te lleve tu mamá. No, yo quiero que vos me lleves. Y el hombre va a pedir permiso para salir del trabajo, para ir a traer al niño, irlo a dejar y de ahí regresar al trabajo. ¿Ustedes creen que eso pasa? No, no pasaría, porque cada uno tiene sus propias atribuciones. O al revés, también lo mismo. Si la mamá es la que trabaja y el papá es el que pasa en la casa, ¿a quién le tocaría ayudarle en las tareas a los niños? Le tocaría al papá. No se va a esperar hasta que la mamá regrese del trabajo y venir y todavía seguir ayudando a los hipotes. En teoría, eso es en una relación bonita, utópica, digámoslo así. En un sueño. ¿Cómo? En un sueño, en una historia de fantasía. No, hombre, eso es común en un montón de lugares, en un montón de familias. Bueno, y las competencias que se establecen, que establece esta Constitución y las leyes. Mire qué interesante, va. Si algo se encuentra establecido en la Constitución, hay que respetar lo que dice la Constitución. Si hay, dentro de la Constitución dice, se da tal derecho y una ley especial va a regular todas las situaciones anexas a esta situación. Y por eso se crea, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho procesal administrativo, el derecho contencioso administrativo, que es todo lo que tiene regulado la actividad de los funcionarios públicos. Anótelo por cualquier cosa. Ajá, estamos hablando de atribuciones y competencias del gobierno. ¿En dónde se encuentran reguladas las atribuciones y competencias? En la Constitución,
en el derecho administrativo, derecho procesal administrativo, derecho contencioso administrativo, y podemos agregar el derecho municipal y el derecho de cada una de las instituciones que conforman el Estado. ¿Vamos bien? No se me han ¿En ¿Sí? qué artículo podemos encontrar eso para estudiarlo? ¿Eso qué? Eso que nos acaba de decir, ¿en qué artículo lo podemos encontrar para estudiarlo? Fíjense que vamos a leer primero Dios mediante toda la Constitución. No se me adelante mucho. Vamos a ver cuáles son los derechos de los salvadoreños. Vamos a ver cómo se encuentra organizado y constituido el Estado. Vamos a ver cuál es el Ministerio Público, cuáles son las funciones del órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ver cómo está conformado el ejército. Vamos a ver todo, lo vamos a ver. Ahorita, tranquilo, si se me va estudiando muy adelante, yo necesito que ahorita quede bien cimentado solamente lo que estamos viendo, pero que lo vamos a ver, no se preocupe. Luego nos sigue diciendo, las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. ¿Eso qué significa? Mire, fíjese que ahorita no tengo ganas de legislar, le dicen los diputados al Ejecutivo. Mejor haga usted la ley. No se puede. Las atribuciones son indelegables. Las atribuciones de cada órgano les competen solo a ellos mismos y a aquellas personas que los conforman. Y al contrario también, mire, es que nosotros vemos un circo en nuestro país, pero bueno, vienen los diputados y dicen, no hombre, nosotros conocemos de medicina, ¿va? ¿Y por qué ponemos 21 días? ¿Por qué quieren 15 días? No, yo digo que pongamos 5. ¿Y por qué? Pues, si las atribuciones del Ministerio de Salud son esas, son venir y dar todas las directrices que tienen que ver con el sistema de salud público y también con el sistema de salud privado. Un hospital privado, un doctor privado, cualquier persona que ejerza cualquier rama de la medicina, puede ser enfermero, puede ser cualquier rama de los doctores, ¿a quién responden? ¿Cuál es el ente rector? El Ministerio de Salud. Es lo mismo con nosotros como los abogados. Si nosotros sí respetamos, por ejemplo, sacamos el notariado y venimos y andamos firmando cualquier documento y venimos y hacemos cualquier cuestión ilegal, ¿quién nos va a procesar? La sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. ¿De quién es atribución eso? Del órgano judicial. No nos puede venir a sancionar un ministerio, por ejemplo. Nos va a sancionar la Corte porque el poder judicial está en el órgano judicial. Y nosotros como abogados y como notarios, como licenciados en ciencias jurídicas, respondemos al poder judicial. Entonces, no puede venir la asamblea y decir, mire, usted no sabe de esto. No. Usted no se mete en esto. Quien tiene la capacidad, la competencia y la función de dictar lineamientos de salud es el ministro de salud, no otra persona. Entonces, ahorita hay un gran problema. Ustedes ven ese gran choque de poderes que estamos presenciando en nuestro país. Y bueno, entonces ellos han ocupado las herramientas que tienen para ir alargando, por ejemplo, lo que son las fases de reapertura económica. Viene el ministro y dice, no, ahorita la curva está muy elevada. Entonces, según la última resolución de la Sala de lo Constitucional, el ministro es que va a decir hasta en qué momento se va a ir abriendo las fases de reapertura económica. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con Adelante. respecto a por qué nosotros, si bien elegimos al presidente, ¿verdad? Por medio del sufragio. Sí. A los diputados los elegimos de igual manera, o sea, vienen de los departamentos y todo eso. Pero Sí. ¿por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por los diputados y no por el pueblo? Bueno, lo que sucede es que en Es teoría... constitucional. ¿Perdón? Creo que porque eso ya es constitucional, ¿va? Y como ahí uno no puede ni opinar ni nada. Vale. Lo que sucede es que los diputados nos representan a nosotros.
en teoría, ¿va? Los diputados nos representan a nosotros. Imagínese usted que vive, digamos que vivimos en una comunidad y hay 10 cuadras que van a ser una pequeña comunidad dentro de Santa Ana, 10 cuadras. En cada cuadra hay 30 casas, digámoslo así. 30 por 10 son 300 personas. Ok. Y venimos y vamos a elegir a los diputados o a los jefes de comunidad. En este caso, jefes de comunidad. En cada cuadra de esas 30 casas, en cada casa, imagínese usted, viven 5 personas. 30 por 5 son 150 personas que viven en cada cuadra. Ok. De esas 150 personas se va a elegir a un jefe de cuadra. Mire qué interesante, ¿va? Que serían, de alguna manera, de forma analógica, serían los diputados. Entonces, de esas 10 cuadras, se van a elegir 10 jefes de cuadras, analógicamente 10 diputados. Y esos 10 jefes de cuadra se van a unir y van a hablar de temas importantes para la comunidad. ¿Se va entendiendo? Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a crear leyes. ¿Sí o no? Ellos, eso es lo que van a hacer. Vamos a crear una DESCO, vamos a crear el reglamento de nuestra comunidad. Vamos bien, va. Es lo que hacen los diputados. Vamos a crear leyes de nuestro país. Pero necesitamos que alguien vele porque se cumplan esas leyes. Ah, ok. Que alguien sancione el incumplimiento de esas leyes. Ah, ok. ¿Y quiénes consideran ustedes como jefes de cuadra, como los jefes de esa comunidad, quienes pueden aplicar de la mejor forma la normativa que nosotros vamos a crear? Elijámoslos. Yo creo que un magistrado, por ejemplo, una persona, un abogado que tenga maestría en esta y en esta situación, y ahí es donde ellos eligen a quienes van a conformar la Corte Suprema de Justicia, o en nuestro ejemplo análogo, quién va a ser el juez de la comunidad, quién va a dirimir los conflictos, que en Santa Ana, por ejemplo, ¿va? Es el juez, bueno, mal llamado juez, sino que es delegado de lo contravencional. Aquí en Santa Ana hay una ordenanza municipal. Dice la ordenanza que después de las 10 de la noche, los vecinos no pueden hacer bulla, no pueden poner la música a todo volumen, porque los santanecos trabajamos, bueno, trabajamos, todo el mundo trabaja en El Salvador. No pueden andar haciendo bulla, andar molestando a los vecinos. Si hay un conflicto, ¿quién va a venir a sancionar esa situación? El juez de lo contravencional o el delegado de lo contravencional. Va a mandar al CAM, va a ver qué problema hay y puede levantar multas, puede cerrar tiendas, puede poner todas las situaciones para aplicar la normativa para poder vivir en comunidad. Entonces es por eso que los diputados eligen a quienes van a dirigir, valga la redundancia, al órgano judicial. Es por eso. Nosotros los elegimos a ellos y ellos eligen a los jueces. Es por esa situación. No sé si ha quedado claro. Se supone de que ellos estarían más calificados para elegir quién va a aplicar esas normativas, pues. Aunque de diputados no hay abogados. No es que no hayan abogados, que no pueda haber Hay abogados. pocos. Sí hay. Lo malo es que hay muy pocos. Y como los puestos políticos son por popularidad, no es por capacidad. Si nosotros buscamos, perdón, me atrevería a decirlo, definitivamente me atrevería a decirlo, vamos a ver a todos los candidatos que ahorita hay de todos los partidos políticos, vamos a ver cipotes que no tienen ninguna experiencia. Hay estudiantes que van para diputados, imagínense qué triste. No, yo creo, por lo menos desde mi perspectiva, nos tenemos que basar en la meritocracia. La meritocracia es aquella corriente
filosófica y política que dice de que el poder debe de estar en aquellas personas que tienen más méritos académicos y más méritos pragmáticos, méritos personales. Es decir, veamos el currículum, pues, y no solo veamos que tenga papeles, sino que tenga experiencia. Le voy a preguntar, ¿a quién elegiría usted como alcalde? ¿A un cipote que va a cuarto año de derecho, pero tiene todas las ganas de hacer las cosas bien? ¿O elegiría a una persona que tiene 10 empresas, que es abogado, que tiene maestría, que ha cursado diplomas en ciencias políticas, que conoce de relaciones internacionales, que conoce de administración pública, que conoce de derechos humanos, etcétera, 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 pero como solo ha vivido trabajando, como solo ha vivido estudiando, nadie lo conoce? O a este cipote que ha andado repartiendo, por ejemplo, las benditas bolsas estas, ¿a quién elegiría usted? Eso, tenemos que analizar nuestro voto. No podemos, no, hombre, es que los fulanos de tal, ellos van a sacar adelante el país. No, veamos quién es el perfil más adecuado para poder entrar a un puesto político, a un puesto de elección popular. Por ahí me querían participar. Kenia, me parece. Sí, es que yo siento que entonces ahí entramos al círculo donde nosotros estamos. Cada vez que queremos buscar trabajo, siempre piden años de experiencia, pero juventud. Entonces, si le cerramos la puerta a un joven que quiere empezar su vida, como desarrollar y tener experiencia y todo lo demás, le cerramos la puerta a él por agarrar a alguien con experiencia, pero de avanzada edad, entonces hacemos lo mismo de cerrarnos las puertas a nosotros. Cuando a uno le va a buscar trabajo, le piden experiencia, pero 5 años de experiencia, pero 20 años de edad. O sea, apenas estaba en noveno. Entonces, no, siento que eso es bien, no sé, de discusión, porque yo me fuera por un joven, pero que, o sea, buscarle como todo lo positivo, tampoco que sea joven, pero que le guste andar tomando y todo lo demás, sino que me fuera por algo que de verdad tuviera futuro. Sí, excelente. También está la opción del señor. Una preguntita. ¿Han leído la biografía de Obama, este señor que fue presidente de Estados Unidos? ¿Alguien la ha leído? ¿O sabe, o no la haya leído, pero sabe cuál es la trayectoria de él? ¿Alguien? Adonai, adelante. Lo que si bien recuerdo es que venía de los barrios más pobres de Estados Unidos. Ha venido desde abajo. Sí. ¿Qué más? Bueno, les voy a comentar. Fíjense que Obama comenzó trabajando como servicios varios. Él andaba barriendo, él andaba trapeando, y como hacía tan bien su trabajo, él ascendió a jefe del departamento de servicios varios. Eso significa que él mandaba a los demás que andaban en limpieza. Imagínense qué interesante. Luego, él comenzó a estudiar. Permítame un segundo que la bulleta. Luego, él comenzó a estudiar y comenzó a trabajar. Y comenzó a trabajar en una oficina jurídica. ¿Pero de qué? De pasapapeles, de notificador. Y él iba de arriba para abajo, y iba de arriba para abajo a dejar papeles, a entregar cosas. Bueno, siguió estudiando y ya se metió a puestos políticos, pero él no llegó a presidente de un solo. Él comenzó a escalar, así a grosso modo, él empezó a escalar de puesto en puesto, de puesto en puesto. Ya cuando él llegó a ser presidente, ya tenía 40 y tantos años. No llegó a los 20, no llegó sin experiencia. Y la experiencia la obtuvo de todos los puestos donde él participó. No me ha preguntado, y discúlpeme la falta de humildad, pero le voy a comentar un poquito de mi vida. Yo comencé a trabajar en el 2009.
Y adivina de qué comencé a trabajar, de pasapapeles. Yo en el 2009 tenía 19 años. ¿Qué iba a saber yo de cuestiones de derecho, de abogado? Nada. Comencé a trabajar en una oficina jurídica en donde yo llevaba papeles, traía, mira, anda, deja esto al juzgado, ya iba. Mira, anda, ve esto al CNR, ya iba. Y ahí con un gran miedo, así. Mira, metete en la compu, hace esto y esto, llevaba yo el papel. Y yo veía ahí, y a la par le preguntaba yo a un abogado, mire, Lee, ayúdeme. Ah, mira, mete esto y esto, va. Ya fui aprendiendo, fui aprendiendo. De ahí tuve un interinato en un juzgado, lo fui a hacer a San Salvador. Hice 6 meses y me dijeron, muchas gracias por los 6 meses, que le vaya bien. Ah, ok, muchas gracias. En todo ese lapso, yo seguí estudiando, saqué mi carrera de ciencias jurídicas, luego saqué el diplomado de formación pedagógica, ya saqué mi maestría, gracias a Dios, ya saqué como 40 diplomados chiquititos, ahí los voy uniendo. Y en todo eso, consiguiendo trabajo, trabajando en Aliti y haciendo esto, trabajando con oficinas jurídicas, luego comencé a trabajar con la COP1, luego comencé a trabajar con Sodelpa, luego con el hospital de poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que yo ahorita me pongo a pensar, si a mí me ofrecieran un puesto político, yo no lo agarrara. ¿Por qué? A pesar de mi experiencia, yo no tengo las competencias para poder dirigir una municipalidad. Yo puedo tener las mayores ganas de hacer las cosas bien. Yo puedo querer ser el mejor doctor del mundo, pero no estoy capacitado para eso. No, imagínense qué pasaría si viene una persona y me dice, Lee, yo quiero que usted me opere porque tengo aquí un tumor en el estómago. Yo le voy a decir, yo voy a hacer lo mejor posible por salvarlo. ¿Cree usted que lo salve yo? No, el pobre fulano se va a morir. Le va a meter el cuchillo. Entonces, lo mismo pasa en los puestos políticos. Yo puedo tener la mejor idea, yo puedo tener las mejores intenciones, pero si yo no sé administrar una comuna, si yo desconozco, por ejemplo, de derecho administrativo, de derecho laboral, de derecho económico, de derecho tributario, si yo desconozco cómo funciona, no estoy llegando a hacer nada. Y ese es el detalle. No solamente, no es suficiente, perdón, con venir a hablar de las ganas de la juventud. Estoy de acuerdo, es un elemento muy importante, pero para eso hay rangos. Yo a mi edad puedo ayudar en muchas cosas. Ustedes pueden ayudar en muchas cosas. Busquen trabajo. Por ejemplo, en el Hospital San Antonio, gracias a Dios que me ha puesto ahí y yo soy uno de los que, bueno, yo soy un filtro del proceso administrativo para contratar personal. Yo soy un filtro del proceso administrativo para despedir personas. Entonces, cuando pasan por mí, a mí me dan 20 currículos. ¿Usted a quién cree que prefiero yo? Prefiero a los jóvenes, porque llegan con más ganas. Ahorita, en el hospital, tengo a 3 doctores recién salidos el año pasado, fíjese, recién salidos. Pero miren, no tiene experiencia, pero miren tal y tal cosa, pero tienen ganas de hacer las cosas bien, vienen bien fresquecitos. Si van a dar una consulta y se le complica, ¿qué hago? Llamo al especialista. Se arregla la situación. No es que ellos van a matar a alguien. ¿Por qué? Porque no lo van a operar. Van a dar una consulta. Mire qué interesante. Pero si me dicen contratar a un cirujano, no voy a contratar a un médico general recién salido. Voy a contratar a una persona que ya tenga experiencia. Bien feo se va a escuchar, va abriendo gente. Son situaciones muy distintas. Bueno, yo creo que ya me estoy zafando un poquito del tema. Vamos a ir concluyendo. Entonces, las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. En teoría, las personas que están en cada uno de los órganos del Estado son las personas con la capacidad, con las aptitudes, con la competencia para poder ejercer un poder determinado. Ahí sí, en la Corte Suprema de Justicia solo hay abogados. Ahí no puede existir un magistrado que no sea abogado,
No puede existir un juez que no sea abogado. Pero claro, en los juzgados, ahí sí, ahí hay otro juez que no es necesario ni es obligatorio tener cierto nivel profesional. Adonai, adelante. Así como dice usted, no sería, o sea, no considera que lo mejor fuera de que los mismos magistrados, para elegir a los magistrados tendría que ser gente que labora en la Corte Suprema de Justicia, en el órgano judicial. ¿No considera usted que sería mejor eso que los diputados? Porque los diputados no tienen, como dice usted, formación, no todos tienen formación en leyes. Vaya, ojo, cuando se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se presenta una terna. Terna significan 3 personas para que se elijan a uno de los 3. Uno lo eligen los abogados. Yo les he explicado la vez pasada que el derecho a ejercer el sufragio, nosotros lo podemos ejercer 2 veces. Vamos a votar por el presidente del órgano ejecutivo y también podemos votar por quien nosotros creemos que sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vamos a votar. Y cabal, un día son las elecciones para el presidente y a la semana vamos a votar nosotros por los magistrados. Solo por el hecho de ser abogado usted puede ir a votar. Miren. El otro lo elige el Consejo Nacional de la Judicatura. Existe una entidad que se encarga de capacitar a los jueces y a los abogados. No sé si ya la han escuchado. Entonces, el Consejo Nacional de la Judicatura es esa entidad y ellos proponen a una persona. Bueno, y la otra se propone de parte de la Asamblea. Ellos se van a un examen. Permítanme un segundito. Qué terrible. Se van a un examen y el que sale mejor evaluado, mejor calificado, queda como magistrado. Entonces no es así nomás, no es que ponen al que quieren, tampoco, eso no es así. Se sigue un procedimiento en el cual se va a elegir a los magistrados de la Corte. Bueno, sigamos. Los órganos. ¿Sí? ¿Alguien me quería comentar? Yo me quería preguntar, para poder cambiar eso, tendría que hacerse el cambio en la Constitución. Habría que cambiar la Constitución. Así es. Ok. Los órganos fundamentales del Estado, ya los hablamos, los 3. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las expresamente les da la ley. Esto ya lo mencionamos y creo que está más claro que el agua. Ahora una pregunta. Si el poder emana del pueblo, ¿por qué el gobierno lo ejerce? Esa pregunta nosotros la podemos responder cuando le damos lectura al artículo 85 de la Constitución. ¿Alguien que me colabore, por favor? El poder emana del pueblo porque el gobierno lo ejerce. Artículo 85. El gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Excelente. Lo único que ahí creo que me hace falta todavía un inciso, en donde se le permite también a aquellas personas que de forma independiente quieran participar en elecciones políticas, lo pueden hacer. Es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, diputados independientes. No sé, ya se fijaron quiénes van de diputados independientes para las próximas elecciones. Aunque sea uno, ya lo vieron. ¿No lo han visto? Yo creo que es la Milena. Futbolistas. ¿Quién? Milena y la Felicia. Felicia, no sé. Milena sí va de independiente. ¿Quién más? Sí, Milena, tu amiga. ¿Ah, cómo? Sí, Felicia creo que sí, le digo, porque
Hace poco fue que la sacaron de arena. Ah, bueno, no sé. Tal vez se va para nuevas ideas, dicen, pero vamos a ver. ¿Quién más? No se puede por lo del transfugismo, que no. No sé. No se puede ir para otro partido. Ahí sí desconozco. Ahí ya, hasta ahí ya no llego. ¿Quién Ah, más? ok. Pero veamos de diputados Pero si es independiente, partidarios. ¿Cómo? pero si es independiente no representa ningún partido. Exactamente. No se Sí, estaría. pero no se Entonces, puede. Cuando se ha participado 3 años anteriores bajo una bandera, no podés, tenés que esperar un periodo para poder participar con otro partido. Igual para irse a nuevas ideas no podría, tendría que esperar. pero si es un Ah, partido, interesante. no se puede. Hay No, que ir a compañero, no se puede. No se puede, leer niño. esa ley. Bueno, pero yo quería llegar, por ejemplo, a Rafa Burgos. ¿Alguien lo identifica a Rafa Burgos? Yo no. Futbolista. Nombre futbolista. ¿Futbolista? El Sí, 9 hombre, de la Rafa selección Burgos. de hace un par de años. Malo, va, no metía ni un gol. Le echaba corazón, pero no metía goles. Imagínese usted quién va de diputado, no partidario. Va. Ese es el problema de lo que es la política. Miren, en nuestro sistema constitucional para la elección de un puesto político no existen muchos requisitos. Ya lo vamos a ver cuáles son, porque sí hay. Por ejemplo, que sea de honradez notoria, ¿va? Que sea mayor de edad, Salvadoreño de nacimiento. perdón, Salvadoreño. Salvadoreño de nacimiento. que sea salvadoreño de nacimiento Que y sepa leer y escribir. y que se encuentre en pleno Correctamente. ejercicio de sus derechos civiles y políticos. O sea, que no se encuentre privado, que no esté pagando una pena privativa de libertad. ¿Y qué más? Pero no es necesario tener alguna profesión, no es necesario tener ningún tipo de experiencia, simplemente por populismo nos vamos. Si la gente vota por usted, usted puede ser diputado. Punto final. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema. Sin embargo, aquí nosotros leemos que en el artículo 85 dice, ya lo mencionamos, pero vamos a recordarlo, que el gobierno de El Salvador es republicano. Significa de que nuestro sistema se encuentra respaldado por leyes de forma prescrita. La ley que está vigente es la que se tiene que respetar. Si mañana crean una ley, no me pueden exigir por mis actos del día de hoy, porque hasta mañana va a entrar en vigencia. Es democrático. ¿Por qué? Porque el poder reside en el pueblo y lo ejerce de las formas que ya mencionábamos. Y es representativo porque el gobierno representa a aquellas personas que, perdón, representa al pueblo que ha elegido a aquellas personas que ellos han decidido tener ahí en esos puestos políticos. El sistema político es pluralista. ¿Eso qué significa? Que no puede existir un solo partido político. No es prohibido por la misma Constitución. Tiene que haber por lo menos 2 partidos políticos para que existan elecciones. Si no, no pueden haber elecciones. Que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo. El gobierno ya lo hablamos. Entonces, aquí les dejo 3 preguntitas. Léalas, analícelas 2 minutitos y quiero las respuestas. La primera, pueblo y población son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? 2, ¿son sinónimos poder y autoridad? Y si no lo son, ¿cuál es la diferencia? Y 3, ¿puede existir poder sin autoridad? ¿Puede existir autoridad sin poder? Analícemela ahí, 2 minutitos, contadísimos. Son las 6:36. A las 6:38 quiero participaciones. Elija cualquiera de las 3.
Licenciado, Adelante. la de pueblo y población fue la que estableció ayer, ¿verdad? De que cuando hablamos nosotros de población nos estamos refiriendo, digamos, a un concepto sinónimo, digamos, mero estadístico que puede entrar en cualquier persona de cualquier nacionalidad que esté dentro de nuestro territorio. Cuando hablamos del pueblo, ya es el perteneciente arraigado de aquí de nuestro país, que tiene distintas obligaciones, derechos, como comentábamos en la clase pasada. Excelente. Mire, discúlpeme que yo sea muy repetitivo, le explicaba la vez pasada, pero son recursos mnemotécnicos, se le denomina eso. La repetición es el principal recurso mnemotécnico para que usted aprenda las cosas. Ya va a ver, de tanto que yo le digo y le digo y le repito, a la hora del parcial, no, hombre, si esto lo vimos como 40 veces, bien fácil lo voy a ir poniendo. Es por eso que lo hago. Vamos a ver, ¿alguien más? La segunda pregunta. Alguien que no me haya participado. Yo a la hora de poner laboratorio, no, hombre, este cipote todos los días me participa. 3 puntos le va a poner. No, un punto. Ajá, Natalie. En cuanto al poder y la autoridad, para mí tienen similitudes, pueden ser sinónimas, pero el poder es como la capacidad de obligar al pueblo o a subordinarlo, cambiaría la palabra, a ¿Y la autoridad? subordinarlo, y la autoridad es la habilidad de hacer que alguien pueda hacer una acción, pero sin necesidad de subordinarlo, de someterlo. Por ejemplo, la policía, yo sé que tiene autoridad si yo hago, por ejemplo, si me paso un alto, yo sé que él tiene la facultad de sancionarme, pero eso yo lo sé. Pero en cambio, el poder me obliga, por ejemplo, las medidas que estuvimos ahora en la recién cuarentena, ¿verdad? Estábamos obligados a no salir. Tiene el poder de subordinarnos. Para mí esa sería la respuesta. Ok, perfecto. Lo único que... Licenciado, así más como entendimiento personal, ¿verdad? Como ella dijo, cuando Sí. hablamos de poder de autoridades, que digamos, poder es como la ejecución, pero autoridades pueden haber varias, Sí, o sea, distintas instituciones para realizar las cosas. es que el concepto de autoridad no lo analicemos como un adjetivo, sino como un sustantivo. ¿A qué me refiero? El poder es la capacidad, es aquel elemento abstracto. ¿Quién tiene poder? El que manda. La autoridad es quien tiene ese poder. ¿Quién es la autoridad en su casa? Mi mamá. ¿Quién es la autoridad en un juzgado? El juez. ¿Quién es la autoridad de tránsito? Los policías de tránsito. ¿Quién es la autoridad máxima, por ejemplo, en la universidad? La directora. ¿Quién es la autoridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la autoridad es aquella persona que ostenta el poder. Vamos a ver la tercera y última pregunta para terminar. Marcelo, solo se conectó y no ha participado hoy, niño. Vamos a ver. Solo dejó conectado la compu. No hay que estar escribiendo el link. Vamos a ver, la última pregunta. Pues en la última pregunta dicen que si puede existir poder sin autoridad. No se puede, ahí no se puede. Porque si no hubiera autoridad, no, como usted dijo en la clase de ayer, con el rey, que eso puede, ¿quién tiene el poder ahí? El rey, pero si no tuviera ningún presidente o ningún rey, no, nada, el pueblo no estuviera así, sin nada, sin poder, sin nada. Solo como Estado nada más. La última participación. A ver, alguien que difiera con... Licenciado, ¿sí? Y en un caso hipotético, digamos, que las pandillas conquistaran el país, o sea, ahí no hay como una autoridad legal, o sea, que esté facultada, ¿verdad? Entonces habría poder sin autoridad o digamos un sinónimo de anarquía. Ay, por ahí vamos. Ernesto, vamos a ver. La última participación. Yo difiero un poquito porque yo considero que sí es posible que haya poder sin autoridad, porque el poder lo puede tener alguien que esté detrás
y esa persona que esté detrás puede delegar a otro para que él sea el que represente la autoridad. Pero sin autoridad, poder sin autoridad. Vaya, aquí el elemento bien importante que mencionó Carlos es cuando hablamos de los estados anárquicos. Yo les decía, uno de los 3 elementos del estado es el poder. Definitivamente, en cualquier lugar donde hay seres humanos, siempre va a haber poder. Siempre, siempre, siempre. La autoridad es una persona que ostenta el poder y que, tal cual como lo mencionaba Carlos, es reconocida legalmente. Se le ha otorgado el poder. Pero imagínense, en un lugar donde hay 5 personas y los 5 quieren mandar y los 5 quieren hacer lo que ellos quieran, uno no le va a decir al otro, mira, anda, no va a ir. O le va a decir, mira, vení, no va a venir. Porque como no se reconoce como autoridad, yo no te hago caso, simple y sencillamente. Entonces, por ende, no hay autoridad, pero sí hay poder. Y así es como nacen los estados anárquicos. No les gusta que exista un orden, no les gusta que exista un sistema. Ellos lo que quieren hacer, lo que consideran mejor para ellos mismos. Entonces, aquí nace un nuevo concepto que es la anarquía. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por este día. Estamos 6:44, terminamos a esta hora porque entramos un poquito tarde. Por favor, para dentro de 2 semanas, intentemos entrar un poquito más temprano para que podamos terminar a la hora exacta. Si no hay ninguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda. No. Entonces, eso ha sido... Sí, adelante. Pregunta. Dígame. Aparte de la tarea de ayer, ¿ha dejado algo otra ese día adicional? Sí, por ahí he dejado solo que me vayan a leer, no es tarea, pero sí necesito que me la vayan a leer, una sentencia que después la vamos a discutir y me van a explicar en qué consiste el territorio según esa sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Solo es de irla a leer, para que no se me aburra en las vacaciones, solo es de leer. Bueno, licenciado, gracias, feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias igual, eso ha sido todo por hoy, feliz noche y nos vemos, disfruten las vacaciones, aunque sea descansando, viendo tele, pero descanse. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche a Gracias, todos. feliz noche. Feliz noche a todos.